súper indispensable que lo graben. Ya, entonces, les voy a mostrar qué es, hacia dónde vamos con la construcción de la cátedra, en la que tienen que confluir todos los elementos que hemos ido viendo en la clase, desde, ¿cierto?, la teoría, porque la cátedra incorpora un sustento teórico, hasta el diseño. Y en el diseño ustedes evidentemente lo van a tener que hacer desde la teoría, pero también desde todo lo que, tanto en el taller como en la clase, ¿cierto?, hemos ido revisando sobre la construcción de instrumentos y sobre además las estrategias para trabajar comprensión lectora en el aula. Entonces, vamos a partir al tiro porque me interesa mucho que, a propósito, ¿cierto?, de lo que, entre otras cosas, estaba contemplado, pero a propósito también de lo que Damaris nos transmitió ayer de el comité curricular, es la necesidad de que ustedes tengan tiempo para elaborar sus procesos evaluativos y en la medida en que mientras antes reciban esta información, les va a permitir elegir al tiro un libro con el que van a trabajar y empezar a tirar líneas con su compañero, con su dupla, sobre cómo organizar este trabajo. Oh, perdón. Ya, entonces ahí yo les dejé una carpetita que dice cátedra, ya que adentro ustedes van a encontrar la pauta de corrección del proyecto de lectura y van a encontrar, ¿cierto?, el proyecto de lectura con el instrumento de evaluación. Vamos a revisar primero el proyecto de lectura. Ya, ahí lo debieran estar viendo, lo voy a agrandar. Recuerden que si se me llegara, se abrió muchas veces. Recuerden que si se me llegara a caer la conexión, me esperan y que es lo que me pasó ayer varias veces. Entonces, Profe, y con respecto a lo que habíamos hablado ayer de las duplas, como que todavía no la ha visto, no la estoy apurando, que conste, no, sí, solo que es como para tener una idea. sí, tiene que ser en dupla. Sí, lo conversamos ayer y vimos la cantidad de estudiantes, tiene que ser en dupla. ¿Ya? Incluso si por una situación excepcional te puedes sumar a una dupla. ¿Ya? O sea, pueden ser 3 eventualmente. Entonces también te puedes, yo sé que lo que a ti te funcionaba es a lo mejor el trabajo más bien individual, pero por el volumen de corrección tiene que ser de otra manera, si no vamos a estar corrigiendo hasta finales del semestre, porque les voy a mostrar ahora el trabajo, ¿ya? Aquí está, Ya, pero se me abrió la pauta, no se me abrió el instrumento, voy de nuevo al aula. Este es el que yo quería. Ya, entonces, si No, ustedes, perdón. No, le voy a aquí, decir. ya. Me interrumpen cualquier cosa, me van preguntando. Aquí está la presentación en términos de la competencia, que es la competencia puesta en el diseño, de acuerdo al marco curricular, en el contexto de un proyecto educativo institucional. Que esto es lo que hacía sentido con la práctica, ¿ya? Elegir un contexto real, que en este caso, ¿cierto?, es el de la práctica, pero que no es una condición sine qua non se pueda desarrollar esto, ¿ya? Y demuestra dominio de los contenidos que se enseñan en el primer ciclo básico. Ahí están las unidades de competencia y están los aprendizajes esperados, que son los mismos que están reseñados en el sílabo y en el programa. Entonces dice instrucciones. Para realizar este trabajo debe tener pareja. Era una condición que establecimos en ese minuto. El nombre de los integrantes debe ser informado previamente a su profesor del paralelo correspondiente. Se le asignará un libro del plan lector de tercero a sexto básico con el que deberá trabajar las 3 secuencias didácticas. El libro estará disponible en el aula virtual. Esto es el ajuste que hicimos el año pasado a propósito, ¿cierto?, de que no era tan fácil acceder a los planes lectores en los colegios. ¿Ya? Entonces, esta modificación quedó. Debe leerlo completo el libro, evidentemente, para realizar la secuencia didáctica. ¿Ya? Entonces, dice, apartados solicitados en la secuencia didáctica.
1, objetivos de aprendizaje, que son los del ministerio. En este apartado debe seleccionar 2 objetivos de aprendizaje de las bases curriculares del curso correspondiente para cada habilidad. O sea, si a usted le toca cuarto, tiene que, o elige cuarto, tiene que ir a las bases curriculares y de allí seleccionar 2 objetivos que van a ser el marco de referencia de todo el trabajo, ¿ya? Tienen que estar asociados a lectura y se puede vincular, por ejemplo, en la secuencia didáctica con escritura y oralidad, porque evidentemente, ¿cierto?, ustedes van a estar haciendo más cosas que leer con los niños, probablemente van a tener un trabajo de escritura, van a tener una tarea de oralidad donde los niños van a tener que, por ejemplo, no sé, describir oralmente cómo es un personaje o opinar acerca de alguna situación. Por lo tanto, la idea es que tengan un OA fuerte de lectura y puedan tener otro complementario que les permita, ¿cierto?, variedad de actividades. Por eso dice, la intención es que el objetivo de aprendizaje principal sea la lectura y que los otros 2 o 3, los que ustedes quieran, ¿cierto?, sean de oralidad y tributen al desarrollo del principal. Entonces, ya les voy a mostrar un ejemplo. Aquí ustedes ponen, esta tabla la pueden modificar, ponen un LOA principal de lectura y pueden tener uno de oralidad y uno de escritura. ¿Por qué esta parte es flexible? Porque siempre que lo están construyendo dicen, profesora, pero miren, tengo este otro A, pero no es de lectura. Claro, uno no siempre está trabajando lectura sola y exclusivamente en el aula. Uno trabaja integradamente las 3 habilidades, por lo tanto, mientras más amplio sea su marco de referencia, más flexibilidad va a tener para hacer el diseño. Luego dice, 2, acompañamiento lector. Diseñe actividades de acompañamiento lector para antes, durante y después de la lectura, ¿cierto? Que es la estrategia Solé. Objetivos y estrategias de lectura para la teoría de la comunicabilidad, ¿cierto? Que la vamos a tener como referencia, Parodi 2010, Cubo de Severino 2012, que todavía no lo hemos revisado, voy a subir hoy día esa lectura, que sean coherentes con la posterior evaluación que realizará con el instrumento diseñado. Debe considerar 4 sesiones para la secuencia, ¿ya? Puede ser una para el momento antes, 2 para durante y una para después, o puede ser una para el momento antes, una para durante y 2 para después. Ustedes van a ver ahí en su diseño cómo ubican estos momentos. Puede haber un quinto momento. Habitualmente hay estudiantes que dicen, profesora, yo puse una quinta clase porque lo que vengo desarrollando, ¿cierto?, requería un tiempo adicional. La idea es que no sean 7 o 8. Entonces, ustedes van a tener que llenar una tabla como esta, donde está la meta de la sesión, que es, en el fondo, ¿cierto?, el objetivo de la clase, y que como objetivo o meta tiene que redactarse como tal, ¿cierto?, con un verbo en infinitivo, con una condición del desarrollo de la habilidad y un contexto. Ya les voy a mostrar. Y acá al lado, entonces, tienen que hacer la descripción de la actividad y estrategia de comprensión lectora utilizada, ¿ya? Aquí, por ejemplo, está McNamara 2004, que es un texto que yo les voy a dejar también, que es un texto bien, bien desde la perspectiva del aula, ya del uso en el aula. Acá ustedes tienen que poner el tiempo destinado, porque por ejemplo le pueden dedicar a las actividades de lectura 45 minutos. No necesariamente tienen que ser 2 horas. Estamos pensando en situaciones de clase, ¿cierto?, de clase presencial, con la cantidad de horas que tiene la asignatura de manera regular, ¿ya? Pero, por ejemplo, lo hemos discutido siempre, decir, mira, yo quiero ir trabajando progresivamente el libro con los niños en clase, pero siempre voy a ocupar la mitad de la hora para ver el libro y la otra mitad voy a avanzar en otras cosas del currículum, ¿ya? Entonces, ustedes pueden pensar en las 2 horas o en 45 minutos. Eso
Este estimado de acá va a depender, ¿cierto?, del calibre de la actividad. Y acá los recursos que van a emplear. ¿Ya? Entonces, esta es una tabla que se agranda, evidentemente, ¿cierto?, en la medida que usted va diseñando las sesiones. Luego dice, justificación del enfoque de desarrollo de las estrategias de comprensión lectora. Identifique el tipo de enfoque y las estrategias de comprensión lectora que subyacen el desarrollo de las clases. Explique y comente críticamente cada uno de sus aspectos, utilizando para ello citas de la bibliografía de la unidad. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes tienen que justificar todas las decisiones que han movido, ¿cierto?, la secuencia que ustedes diseñaron. Y eso se hace, evidentemente, ¿cierto?, a la luz de la teoría, discutiendo lo que los autores que vamos a revisar, que no son los únicos que hablan de comprensión, ojo con eso, ¿cierto? O sea, usted puede ampliar su repertorio teórico acá si considera que le viene bien, ¿cierto?, haber revisado a otro autor, o desde las mismas bases curriculares, ¿cierto? Las bases curriculares, al final de la primera parte, que es la de la fundamentación, tienen allí, ¿cierto?, una bibliografía que generalmente es la misma bibliografía que nosotros tenemos integrada al curso, ¿ya? Las bases curriculares también son un recurso bibliográfico. Por ejemplo, acá cuando dice el enfoque, las bases curriculares definen un enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua. Luego viene el instrumento de evaluación, ¿ya? Dice, lea el libro correspondiente al plan lector de su curso en práctica, eso ya lo discutimos, y construye un instrumento de evaluación que considere preguntas. Ahí está. De selección múltiple, primero, ¿ya? Se presenta una serie de alternativas entre las cuales se encuentra la correcta. Esta técnica puede medir diversos constructos, tales como coherencia global, modelo de situación, base textual y Ibáñez, que también lo vamos a revisar en el transcurso de esta primera parte del curso. Redactar 12 reactivos. ¿Qué es un reactivo? Es la pregunta o instrucción a partir de la cual se puede llegar a una respuesta según el resultado de aprendizaje específico. 2. Las preguntas deben pertenecer a los niveles de comprensión lectora de Van Dijk, código de superficie, base textual y modelo de situación de cada una. Tienen que haber preguntas de los 3 niveles de representación. La respuesta a cada reactivo debe tener 4 alternativas. No se puede incorporar ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Esto ustedes ya lo vieron porque lo trabajaron en el taller, ¿cierto? Vieron que no es posible que incorporemos estas preguntas porque no aportan nada, ¿cierto? No aportan nada. Y es preferible, ¿cierto? Pese a que uno las ha visto en instrumentos evaluativos, es preferible evitarlas. Ya. Y acá hay algunos ejemplos, dice. ¿Por qué los padres salen de noche junto a la abuela dejando sola a las protagonistas? Y hay un ejemplo de cómo se tiene que ver la pregunta con las 4 alternativas, ¿ya? Y recuerden ustedes que con Marcela también trabajaron este tema de, déjenme mover esto para acá, de cuándo uso los signos de interrogación, ¿cierto? Y que tienen que, o cuándo no los uso, que tienen que ver con la construcción del enunciado de la pregunta, ¿ya? O del reactivo, como dice acá. Además, tienen que sumar una pregunta de respuesta abierta corta, ¿ya? Se presenta una pregunta cuya respuesta es más bien breve y directa. Esta técnica se utiliza para medir identificación de información literal, ¿ya? Hay que elaborar 2 preguntas de este tipo. Por ejemplo, dice, ¿en qué momento del día ocurrió el accidente? Si ustedes se fijan, esto uno podría haberlo puesto con alternativas, pero lo que buscamos es que el niño, ¿cierto?, escriba. Y la respuesta es como en la mañana cuando iban al colegio. Y además, tienen que incorporar una pregunta de lo que se denomina transferencia de registro semiótico. Se solicita expresar lo comprendido a través de un esquema,
a través de una tabla, a través de un mapa conceptual, de un dibujo en específico, y esta técnica se utiliza generalmente para medir macroestructura y modelo de situación. Debes elaborar una pregunta de este tipo. Todavía no hemos visto lo que es transferencia de registro semiótico, pero yo les explico inmediatamente, que es cuando los estudiantes, le pedimos a los estudiantes que pasen de un código, ¿cierto?, que es como el código escrito, a otro, ¿cierto?, para representar la misma información. Por ejemplo, cuando les pedimos que dibujen, cuando les pedimos que hagan un esquema, cuando les pedimos que hagan un meme, ¿cierto? Cuando les pedimos que hagan, no sé, una representación simbólica de algo que está en el texto. Entonces, lo clásico es como que le pidan a los niños que dibuja, por ejemplo, la escena que más te gustó, ¿ya? Es algo, no sé si sirve tanto para niños de quinto y sexto, habría que pensar a lo mejor en otras actividades, pero con los niños pequeños sirve bastante, ¿ya? Luego que ustedes construyen la prueba, o en el mismo momento, tienen que ir haciendo, quiero mostrarla primero completa, esto que es la tabla de especificaciones. ¿Qué es una tabla de especificaciones? Es un constructo que se hace cuando uno está desarrollando un instrumento de evaluación y que permite tener una panorámica completa, ¿cierto?, de qué es lo que mide cada pregunta, de los pesos específicos de cada pregunta y, por tanto, los puntajes que estos van a tener, ¿ya? Entonces, en la tabla de especificaciones, que ustedes la están viendo acá, voy a agrandarlo un poquito ahora, dice, es una matriz de doble entrada que sirve para obtener una guía del contenido que se deberá cubrir en el examen o prueba. Indica cómo deben quedar representadas las distintas áreas proporcionalmente en relación con el número total de reactivos. Entonces, en esta tabla va a estar vacía, ¿cierto? Ustedes tienen que vaciarla. Está el nivel de comprensión, código de superficie, el número de la pregunta, ¿ya? Esto puede no estar ordenado correlativamente, el número de la pregunta, y dice, recuerda el objetivo de la pregunta. Aquí se pide que el estudiante recuerde, aquí debiera decir recuerde, no sé por qué dice recuerda. Recuerde el nombre del personaje principal asociado a un acontecimiento del cuento. Ese es el objetivo de la pregunta, ¿ya? Le vamos a asignar un peso de un 3%. Si ustedes se fijan, todas estas tienen pesos específicos que después les voy a explicar cómo se hace eso. Y tiene entonces un punto. ¿Qué hacemos nosotros tradicionalmente en las pruebas de selección múltiple? A todo le ponemos un punto. Pero aquí estamos trabajando con otra lógica. Estamos trabajando con la lógica de que ya sabemos que una pregunta de código de superficie tiene un tipo de demanda cognitiva, ¿cierto?, inferior a una pregunta de base textual. Y una pregunta de base textual puede eventualmente tener una demanda cognitiva un poco menor a la de modelo de situación o pueden ser similares. Tradicionalmente nosotros les tiramos un punto a todo, pero no debiera ser así. No debiera ser así, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si nosotros construyéramos una prueba con 8 preguntas de selección múltiple, y esas 8 preguntas usted quiere ponerlas en código de superficie, ¿ya? Esa es una decisión intencionada, y en ese caso lo que está primando allí es que usted está construyendo ese ítem con algún propósito para el cual solo le sirven las preguntas de código de superficie. Me explico. Cuando yo hacía las pruebas en el colegio, cuando yo trabajaba en el colegio, yo les decía a los chiquillos en los controles de lectura, recuerden que van a tener, ¿cierto?, un primer ítem, porque las pruebas eran multi-ítem, había muchas cosas que hacer dentro de la prueba. Van a tener un primer ítem que es para que yo verifique lectura. Entonces,
siempre construía, ¿cierto?, 8 o 10 preguntas que eran estrictamente de código de superficie. Estoy hablando de chiquillos más grandes, ¿sí?, de código de superficie. Entonces yo les decía, en estas 8 primeras preguntas usted pasa la prueba de la blancura, porque luego las otras preguntas muchas veces se podían responder con resúmenes, leyendo resúmenes. ¿Ya? Si tú tienes un buen resumen o tienes un muy buen contador de historias, a veces podías zafar la lectura. Entonces yo les decía, estas primeras 8 preguntas son preguntas al hueso, donde yo les digo, ¿en qué circunstancia ocurrió? Que son las cosas que muchas veces los resúmenes omiten. Entonces yo les decía, usted da la prueba de la blancura con esas 8 primeras preguntas y me demuestra que ha leído el texto para que después usted continúe avanzando. Entonces, en ese caso, esas 8 o 10 primeras preguntas estaban puestas estrictamente en código de superficie. Y luego las de desarrollo estaban puestas fundamentalmente en base textual y había siempre una última de modelo de situación, ¿ya? Donde ellos tenían que elaborar una crítica, una opinión y estaba fundamentada en la construcción de un texto argumentativo, ¿ya? Entonces, son decisiones que uno va tomando de acuerdo a lo que quiere medir, a lo que quiere medir. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, aquí hay ejemplos de los 3 tipos de preguntas o de los 3 niveles de representación. Está aquí, ¿cierto?, el código de superficie, cuyo objetivo es que recuerde el nombre, ¿cierto?, del personaje principal asociado a un acontecimiento del cuento, y hay una pregunta ahí, se descubre la verdad por qué. Sebastián habla con María, la mamá de Sebastián le cuenta todo, Sebastián encuentra una carta del difunto, etc. Y luego tienen que poner la alternativa correcta, ¿ya? Marcarla al lado en el cuaderno. Base textual. Establece relaciones entre las ideas principales del texto. Uy, no quedó puesta la pregunta. Modelo de situación. Relaciona un acontecimiento de la narración con una secuencia discursiva. El clímax del cuento sucede cuando, que tiene que ver con el conocimiento que tenemos de la narración en el fondo, que este esquema que estaba en el PPT que les mostró Marcela, ¿cierto?, que eran las representaciones de las secuencias narrativas. Aquí hay otra pregunta de modelo de situación, transfiere su experiencia de lectura a su contexto. No decir la verdad como lo hizo María puede provocar un daño irreparable porque, y ahí están las alternativas. Luego vamos a la siguiente sección de la secuencia, que es la crítica literaria del libro. Debes escribir una crítica literaria del libro para que sea leída por los padres y apoderados del curso en reunión de apoderados. Ojo, aquí sales de la dimensión, ¿cierto?, del trabajo con los niños para incorporar a los padres también, ¿cierto?, en la lectura del libro del mes. Mediante ello los convencerás de que la lectura del libro es una actividad que puede generar una discusión familiar. Entonces, aquí lo que te pedimos es que tú elabores lo que denominamos título de la crítica, ¿ya? ¿Cómo se llama esta? Por ejemplo, supón que estás leyendo, estás leyendo Las chicas de alambre, que es uno de los textos que yo comenté ayer. Y el título de tu crítica puede ser, prestemos atención, ¿cierto?, a la influencia de los medios, o yo diría en este caso las redes sociales, en las expectativas de nuestros hijos. Así se va a llamar mi crítica literaria, y dice, escribe un título a la crítica, no debe ser el nombre del libro, no se debe llamar Las chicas de alambre, sino una construcción como la que yo acabo de hacer. Luego dice, breve resumen del libro. Realiza un resumen del libro destacando los acontecimientos principales y los personajes. Muchas veces esto lo van a encontrar construido, ni siquiera a lo mejor necesitan ponerse a armar ustedes un resumen, sino que también pueden recoger un resumen que esté por allí disponible. Plantear una postura respecto de algún tema controversial del libro. Valora, evalúa, juzga alguna de las acciones que suceden en el relato en relación a temas de contingencia para los niños y padres y justifica tu postura con 2 argumentos. Eso es.
les voy a mostrar ahora, y aquí yo espero que ustedes me vayan haciendo preguntas, porque ahora se los voy a mostrar con una que ya está hecha. Y ahí ustedes pueden ir haciéndome preguntas. Entonces, vamos a mirar esta. No es que esta sea así como, oye, esta es la mejor que hemos tenido, pero de hecho, si ustedes se fijan, va a estar con comentarios al lado, con algunos comentarios de la profesora Marcela Jarpa, que así nosotros vamos a ir pimponeando, porque para esto van a tener algunas tutorías para que ustedes puedan recibir acompañamiento en el desarrollo de la cátedra. Entonces, aquí empieza, ¿cierto? Cuestiones como, miren, falta el curso, ya. Entonces, si ustedes se fijan, aquí estas compañeras tienen definidos sus objetivos de aprendizaje. Tienen uno de lectura, que es el OA4, generalmente la mayoría coincide con los objetivos acá. Profundizar su comprensión de las narraciones leídas, extrayendo información implícita y explícita, reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia. Fíjense que recogieron todos los indicadores de el OA. Eligieron uno de oralidad, que es participar en conversaciones grupales sobre los textos leídos o escuchados en clase o temas de su interés, y el 15, que es escribir cartas, instrucciones, afiches, reportes, una experiencia entre otros para lograr diferentes propósitos. ¿Ya? Entonces fíjense que están súper bien escogidos acá los OA, y cuando ustedes hagan la revisión se van a topar con estos mismos. Ya, no es que como digan, hoy estaba ahí el OA4, voy a tratar de buscar otro. Si el OA4 es el más adecuado siempre, probablemente todos van a coincidir en que este es el objetivo sobre el cual se articula este bien. ¿Es necesario ponerle los indicadores? Es que acá es súper necesario, porque esto es justamente lo que se va a ir haciendo en las sesiones de antes, durante y después. ¿Ya? Van a describir los personajes, el ambiente en que ocurre la acción, entonces quedaban súper bien estos indicadores con el OA, ¿ya? Y acá, por ejemplo, de todo lo que contiene el OA15, se decidieron incorporar estos dos indicadores, usando el formato adecuado y transmitiendo el mensaje con claridad. ¿Ya? Entonces, los indicadores ustedes los pueden recoger de acuerdo al tipo de estrategias con el que van a plantear su secuencia didáctica. Acá, ya aquí empieza. Entonces, aquí si ustedes se fijan, dice esta actividad, claro, en ese momento trabajábamos la contextualización, esto ya no es necesario, dice, esta actividad se implementará en un tercero básico ubicado en Forestal Alto, en la escuela Oscar Marín. El curso consta de 20 alumnos, 13 niños y 7 niñas, les gusta leer cuentos, dibujar. Esto es algo que ya no lo estamos requiriendo, porque como lo comentábamos ayer, ¿cierto? La situación de las prácticas a veces no está permitiendo ponerle estos elementos. Ahora, si usted ha logrado ya instalarse bien en su práctica y ya tiene reuniones periódicas con el profesor, en el caso de ustedes, ¿cierto?, que están haciendo PRA 300, la intermedia, si ya han logrado despejar esto, use el texto, ¿cierto?, que el colegio va a trabajar, que probablemente es un texto que está en digital. Ya, entonces empieza... Pero, a ver, empezamos. nosotras no, bueno, con la Laura no vamos a poder hacer eso porque nos tocó un primero básico. Ah, claro. En Claro, caso de sí, que tengamos sí. reuniones, Ni una posibilidad, ya, ni una posibilidad, sí. Sí, verdad, tienes razón, ¿ya? Sí, es que esas eran una serie de situaciones que teníamos cubiertas en algún momento, que era que en las prácticas fueran también, tuvieran algún tipo de contacto con cursos superiores, pero si es primero básico, queme toda su energía en primero básico y tremendo desafío, ¿ah? Está bien, les va a ir súper bien ahí. ¿Dónde están ustedes? ¿Estaban en el Amapola. en el Amapola? Ya. Meta de la clase. Entonces, si ustedes se fijan acá, la meta está establecida así: identificar el texto que se trabajará mediante la observación y descripción para realizar hipótesis respecto de su contenido. Entonces, claramente usted dice, ah, ya,
antes de la lectura. Si ustedes se fijan, las estrategias están aquí puestas en la meta de la clase. Van a trabajar descripción para realizar hipótesis respecto del contenido, ¿ya? Antes, durante el recreo se modificará la sala para que cuando entren los alumnos nos podamos sentar todos en círculo. Al entrar se les pedirá que se sienten. Los alumnos deberán pensar en el lugar en que más cómodos se sientan, donde están protegidos, donde puedan estar seguros y puedan imaginar. Que lo piensen y después que lo dibujen. Luego los estudiantes mostrarán sus dibujos según las ideas que aparezcan, se realizará la conexión con el cuento más adelante, ¿ya? Aquí hay un error de partida porque no es un cuento, es una novela infantil, que esta es la cama mágica de Bartolo, ¿ya? De Mauricio Paredes, que alguien lo mencionó ayer en clase. Posteriormente se presenta el cuento, no es un cuento, ¿cierto? Realizando la conexión entre espacio seguro y la cama como espacio seguro en el cual Bartolo deja volar su imaginación y llega a lugares fantásticos. Claro, porque la cama mágica de Bartolo cuenta la historia de este niño, ¿cierto? Que en las noches viajaba en su cama mágica y en algún momento el viaje, ¿cierto?, se le transforma en una aventura que es la que está relatada en el libro y llega a un lugar donde hay personajes mágicos, qué sé yo, ¿ya? Entonces, dice, se les presenta la portada. ¿Qué es? La organización de la información es en modo narrativo, ya que los acontecimientos son presentados de acuerdo a un orden temporal, a partir de las reacciones causa-efecto. ¿Por qué tenemos esto? ¿Quién escribió el libro? ¿De qué se trata? ¿Quién podría ser Bartolo? ¿Qué pasará con su cama? ¿Por qué será mágica? ¿Ya? Entonces ahí hay una serie de preguntas para empezar la discusión. Después de las preguntas se les propondrá a los estudiantes leer el primer capítulo del texto, ¿ya? Que en el primer capítulo presentan a Bartolo, ¿ya? Introducen al personaje, para ver si nos responde alguna de las interrogantes que dejamos en algún minuto. Este será nuestro objetivo de lectura. ¿Qué sugeriría yo aquí? ¿Ya? Cosas que ustedes ya saben y que las vimos en los cursos de literacidad. Aquí, por ejemplo, yo usaría un recurso, que aquí no está, de sistematización metacognitiva y metalingüística. No sé si se acuerdan de esos dos conceptos. ¿Se acuerdan? Que eran en el modelo de interrogación de textos. Y que era cómo estas preguntas, ¿cierto?, no se lanzan al aire, porque después dice, vamos a comprobar, empecemos a leer y comprobemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Profe, Dígame. ¿usted se refiere como hacer un afiche, quizás, Y de la portada del libro? exactamente. O dejar un papelógrafo con las preguntas que nos hicimos, con las respuestas de los niños. Porque en algún momento, Pero, dígame. pero que estas preguntas, no estoy de acuerdo como que salga del profesor, sino que dejar que los niños investiguen, Sí, puede que ser. miren el papelógrafo y que después eh, ahí obviamente inducir a las preguntas. Ya. Sí, puede ser Eh, así. Pero el tema es tener un registro, que no quede en el aire, ¿me entienden? O sea, es como yo les hice muchas preguntas y ellos dijeron muchas cosas, ya. Y yo siempre, cuando reviso planificaciones, por ejemplo, y me encuentro con actividades que están como en la lógica de activación de conocimiento previo. Entonces, tú hiciste preguntas y los niños dijeron muchas cosas. Ya. ¿Y para qué sirvió si no dejaste un registro, no hiciste una sistematización para que después, cuando avancemos, podamos volver atrás y veamos, mira lo que dijimos nosotros y mira de lo que se trataba? ¿Ya? Entonces, pueden tener un registro que puede estar en la forma de un papelógrafo donde vamos dejando las respuestas de los niños o un costado de la pizarra donde quedan las respuestas de los niños y luego nos permite ir a confrontar la lectura con eso. Si no, es una actividad que se diluye en el aire, ¿ya? Entonces después, si ustedes se fijan, van a leer el primer capítulo, ¿ya? Y dice acá, para ver si nos responden alguna de esas interrogantes. Si las interrogantes no quedaron registradas, probablemente no podamos reconstruir ese primer momento. Este será el objetivo de lectura, ¿ya? Entonces, continúo.
Y ahí termina esa fase, ¿cierto? Que si ustedes se fijan, hay harto más que se le puede sacar provecho, pero van a leer, los niños leen en el resto de la hora de clase. Evidentemente aquí echamos de menos un cierre, ¿cierto? Ya fuimos a leer y luego ¿qué? Porque luego nos pasamos a la otra sesión, acá está, que es una sesión de 45 minutos. Fíjense ustedes ya tienen hartos elementos de juicio, y por eso yo les decía, no elegimos para mostrarles la secuencia didáctica que está mejor armada, sino que para ir mirando qué cosas le faltan a esta, que si bien no está mala, quedan cosas en el aire. Por ejemplo, el cierre arriba no se hizo, ni se declaró. Luego pasa a una siguiente sesión cuya meta de la clase es conocer las características del personaje principal a través de la descripción de este para comprender los sucesos que ocurrirán en el texto. Y esto está súper bien porque está muy contextualizado con uno de los JOA que quedaron puestos arriba. Entonces dice, se parcela el libro para poder realizar el acompañamiento del lector. Adelante se indica la forma en que se dividió. Este acompañamiento se realizará. Los alumnos deberán llegar mínimo con esas páginas leídas por clase y se procederá a indicar las mediaciones que se harán. Se leerá en conjunto, aquí hay una estrategia de lectura conjunta, la representación de Bartolo, se realiza modelamiento. Después se plantean preguntas de lo que ya se ha leído. Y según lo contestado por los estudiantes, se realizará una herramienta de sistematización. Si ustedes se fijan, aquí tienen la herramienta de sistematización, que es un asociograma, ¿ya? Que ayuda a organizar las principales características del personaje. Finalmente se realizan predicciones respecto a lo que podría pasar en los siguientes capítulos y se realizarán preguntas como, ¿qué tengo que leer? ¿Por qué tengo que leer? Con el fin de que los estudiantes fijen objetivos individuales para su lectura. Estos serán anotados en sus cuadernos. Fíjese usted que ahí hay de todo. Hay Solé, hay Parodi, pero está desorganizado. Si bien se entiende la idea de fondo, la profesora va a traer el libro, está parcelado, ha indicado que los alumnos en su casa continúen la lectura. Recuerden que en clase leyeron el primer capítulo, que era todo donde se caracteriza el personaje, siguen leyendo, vuelven a clase con lectura en el cuerpo, y entonces la profesora utiliza esta herramienta de sistematización para poder seguir analizando, ¿cierto?, al personaje. Y entonces el asociograma aquí consistirá, ¿cierto?, en que yo pongo al personaje al centro, pongo características, pongo cosas que se dicen acerca de él y puedo irlo vinculando con otros personajes también, ¿ya? Y si ustedes se fijan, hace una intervención en la mitad de la lectura para volver a fijar los objetivos. ¿Para qué seguimos leyendo? Aquí las preguntas no están bien, porque estas preguntas debieron haber ido al principio. No me voy a plantear a la mitad de una lectura para qué tengo que leer, ¿ya? O qué tengo que leer. Lo que debiera, el objetivo que debiera, ¿cierto?, plantarse aquí en términos de pregunta, o el objetivo para los niños es, no sé, vamos a seguir leyendo para descubrir qué le pasa a Bartolo, ¿ya? Entonces, ahí hay un problema con la fijación de estos objetivos de lectura en la mitad de la misma. Para esto, estas profesoras destinaron 45 minutos y lo que se espera es que hagan un dibujo de Bartolo del cual se desprenden flechas para indicar características del niño. Luego tienen una sesión en que van a trabajar con las predicciones anteriormente realizadas. Si ustedes se fijan, la meta de esta clase está en elaborar una recapitulación de las páginas leídas mediante dibujos para comprender cómo comienza la aventura de Bartolo. Entonces, ahí, si ustedes se fijan, toman las predicciones que elaboraron, verifican si estas están correctas o incorrectas, se realiza una actividad de trabajo colaborativo en grupo,
cada grupo será el encargado de dibujar una página del libro. Hay 20 alumnos, por lo tanto, ¿cierto? Van a haber 4 o 5 productos, y además se dará espacio para guiar la próxima lectura a través de preguntas como: ¿cuál es la información esencial? ¿Sobre qué? ¿Sobre el texto? ¿Sobre un capítulo? ¿Qué es necesario para lograr mi objetivo de lectura? O sea, si ustedes se fijan, están permanentemente trabajando con el concepto del objetivo de lectura, pero aquí las preguntas son, mírenlas, ¿qué informaciones puedo considerar poco relevantes? No hay un criterio que oriente, ¿cierto?, estas preguntas, que están muy, muy, muy genéricas, y si bien podrían ser adecuadas, no están bien andamiadas estas preguntas. Y entonces aquí pasamos si ustedes se fijan, ellos pusieron más metas, no las voy a leer todas, pero vayan mirando ustedes que acá vamos a ir mirando las metas. Leer en conjunto a través de un fragmento del cuento para trabajar una estrategia específica de comprensión lectora. Entonces, aquí van a trabajar una estrategia específica, ¿ya? Hay un pimponeo de preguntas, ¿ya?, que están pensadas en una parte de la lectura. O sea, aquí las profesoras eligen, ¿cierto? Lo vamos a ver. Ya, eligen, dice, se da el espacio para que los alumnos puedan aclarar las dudas que tengan respecto al texto. Para esto las docentes les piden a los alumnos que vayan a la página 14, en la cual se presenta la situación en que el conejo explica que el zorro no se llama Gran Mermelaque Roelso el Magnífico, sino que su nombre es Oliveri. Se lee el fragmento en conjunto y cada alumno realizará una pregunta, la cual será respondida entre todos. Además, las profesoras preguntarán: ¿por qué creen que el zorro cambió su nombre al presentarse por primera vez? ¿Qué le pretendía? Si ustedes se fijan, van a trabajar aquí comprensión lectora con un fragmento del texto. Luego, hay una siguiente clase que es elaborar una recapitulación de las páginas leídas mediante dibujos para ilustrar lo comprendido en el texto. Tiene como harto dibujo esta secuencia didáctica. Y tienen una última, esa es la última, que es, no, tienen muchas sesiones más. Ya, esto es un poquito excesivo, ¿ya? Porque recorrieron ahí toda la clase. Pero si ustedes se fijan, van alternando sesiones de 45 y 90 minutos. Por eso yo les decía, 5 secuencias didácticas como máximo, una sexta puede ser incluso, pero aquí, ¿cierto?, se destinaron muchas horas a trabajar el libro. Luego viene la justificación teórica. Aquí está. Miren cómo está construida, el enfoque que subyace en la sesión. Dígame. Una pregunta antes de que pase la justificación. Cuando dice 5... 5 clases. A eso, se refiere a 5 5 clases. clases, sí, Súper, 5 clases. gracias. Independiente del tiempo. Independiente de, usted fija si esas 5 clases van a ser 5 clases de 90 minutos, 2 de 90 y 3 de 45 minutos, ustedes lo deciden, calibrando el volumen de la actividad. Gracias. En términos así súper, súper realistas, nunca tenemos el espacio para dedicar todas las clases de un mes a un libro, a menos que sea un profe o una profe tan matea o tan mateo que logre que el eje siempre sea el libro, pero que podamos hacer una multiplicidad de cosas a través de él. Por ejemplo, ver manejo de la lengua, por ejemplo, ver tipos de texto, por ejemplo, trabajar estrategias de comprensión lectora, por ejemplo, hacer producción escrita, ¿ya? Que sí se puede hacer, pero implica un diseño que sería lo óptimo, ¿ya? Y no quedarse solo en preguntas del libro, y seguir preguntando del libro, sino que aprovechar el libro tanto para disfrutarlo y leerlo y conversarlo, como para ir buscando trabajar en el modelo, ¿cierto?, de interrogación de texto, todos los otros indicadores, ¿ya? Los indicadores lingüísticos, no sé si se acuerdan de eso, que eran estos indicadores de el contexto primero hasta llegar a los indicadores textuales, ¿ya? Bueno, aquí está construida la justificación teórica,
algo así debiera ser el enfoque que subyace a las secciones de acompañamiento lector. Es un modelo socioconstructivista, esto está dicho por Parodi, en el cual el profesor y alumnos van construyendo los aprendizajes, son entes activos, nos basamos principalmente en lo que habla o plantea Solé respecto a la pedagogía del andamiaje, en la cual al conocer las capacidades e intereses de nuestros estudiantes buscamos actividades motivantes y desafiantes. El acto de leer, según Parodi, es un medio de acceso democrático a la información y el conocimiento, y ahí se pimponea la lectura de Parodi, ¿ya? La intención, y van describiendo, la intención de las sesiones para acompañar la lectura es que los y las estudiantes puedan dar coherencia a lo que están leyendo y acompañar este proceso para que puedan relacionar lo entregado en el texto con otras situaciones de la vida cotidiana, como en la última actividad, en la cual comparan lo que sucede en el texto con los animales y lo que sucede con los animales en nuestro mundo a través de la identificación de semejanzas y diferencias entre ambas partes. Full modelo de situación, ahí es lo que estoy leyendo, ¿ya? Se fijaron los objetivos de lectura para que comprendieran el propósito, y ahí construyen, ¿cierto?, una argumentación teórica y justifican, ¿cierto?, la propuesta que está más atrás. Y luego entonces viene la prueba, aquí está la tabla de especificaciones. Ese es lo que yo les acabo de mostrar, y acá está la tabla construida. Ya, aquí está la tabla de especificaciones. Entonces, por ejemplo, la pregunta número 1 dice, recuerda un personaje de la narración. ¿Quiénes vivían en el lago sin fondo? Zorros, seres humanos, pumas, conejos. No es base textual, es código de superficie, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, parece fácil, pero hay que tener mucho ojo de cuál es el nivel de representación de las preguntas. Es bien fácil aquí cometer errores, ¿ya? Por eso hay que revisar muy bien y hay que ejercitar mucho construyendo preguntas en estos 3 niveles. Eso, en el caso de este curso, ellos no tuvieron este taller que están teniendo ustedes, donde están ya armando preguntas. Ellos llegaron a este minuto, recién arman las preguntas, lo que puede explicar, ¿cierto?, que se produzcan estas problemáticas. Esta sí es base textual, la 3, dice, relaciona un hecho particular con un término utilizado en la narración. Entonces dice, ¿por qué en la ciudad donde vivía Oliverio Pascual, por qué la ciudad se llamaba la ciudad asombrosa? ¿Ya? Esa sí es una pregunta de base textual, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, acá les asignaron 8% de peso, que eso lo voy a explicar después, como les señalaba, y 5%, 8% a las de base textual, 5% a las de código de superficie, sigo para abajo, y 12% a las de modelo de situación, ¿ya? Entonces, cuando ustedes sumen todos estos pesos, les va a dar, no sé, por ejemplo, 70, ¿ya? 70. Y eso quiere decir que el 70% del peso de la prueba está dado, ¿cierto?, por este ítem. ¿Está presentando? Sí, pues, estaba presentando. Estoy presentando. ¿No he dejado de... Sí se ve. Ya. Constanza, ¿lo ves? Uy, no ve la Constanza. Constanza Corina, ¿qué pasó? Pero sí, estoy presentando. De hecho, he estado sin ningún incidente sí, esta ahora mañana. sí. Ya. Sí, no sé por qué no me salía, pero ahora sí me salió, gracias. ¿Cómo estás, Constanza? Bien, profe. Ya. Tanto tiempo. ¿Tanto tiempo? Sí. Te había extrañado, porque tú eres una Ya, de las que siempre estás, pero sé que tienes hartas claro. cosas también en tu vida. Así que... Sí. Ya, entonces, si ustedes se fijan, la prueba está puesta ahí, y
Ahí continúan, en este caso están las 12 preguntas, no hagan más de 12, vayan mirando, acá por ejemplo, modelo de situación, dice, hipotetiza sobre un acontecimiento sucedido en la narración. ¿Qué hubiera pasado si no alcanzaban a sacar el meteorito del túnel? Habría que revisar bien las preguntas. Para esta parte van a recibir acompañamiento tanto de la profesora Marcela Jarpa en la hora de taller, como conmigo, van a poder ir mostrando la construcción de su secuencia didáctica. Eso está contemplado también. Y luego viene, ¿cierto?, la última parte, que es la de la ficha del libro. Ahí está el nombre, el autor, qué sé yo, aquí construyeron la ficha del libro, pusieron la edad, los temas principales que aborda, la amistad y el compañerismo, y acá está la crítica, ¿ya? Ellos le pusieron como título, los animales son nuestros amigos. Y ahí está el resumen del libro, que como les decía, pueden construirlo ustedes o pueden buscar una página o a veces en la misma contraportada está el resumen del texto y luego viene, ¿cierto?, esta última parte, eso es el resumen, pauta sobre un tema controversial del libro, ya. Y aquí está, por ejemplo, dice, dentro de los acontecimientos que ocurren en el libro, uno de los más controversiales en el día de hoy es la relación que se tiene con los animales nativos de nuestro país. Dado que la mayoría de los personajes que aparecen en la historia son animales como el puma, el conejo o el zorro. Es polémico, ya que dentro de la historia se crea una relación bastante positiva entre los seres humanos, Bartolo y Sofía, y los animales antes mencionados, como cuando ellos ayudaron a Bartolo a sumergirse al lago, qué sé yo. Entonces, fíjense que está bonito esto, ya está bonito porque dieron muy bien en el blanco comparte el objetivo de esta lectura, por lo que hace Mauricio Paredes es fijar este texto, ¿cierto?, en una zona cordillerana de Chile, y entonces el niño se encuentra con estos personajes, que son personajes que son parte de la fauna chilena, ¿ya? Y ahí están las referencias bibliográficas. Tanto para la teoría como para aquellas que usaron ellos para construir esta última parte. Y además, en el aula yo les dejé esto último, que es la prueba, solita. Que este grupo la presentó así, como se vería la prueba, miren, ¿ya? Porque la usaron en el colegio en ese minuto, ¿ya? Está con las instrucciones, esto no es un requerimiento, pero aquí está la prueba como se vería sin la tabla de especificaciones. Y está puesta así como, tal como el colegio hacía las evaluaciones, el objetivo, los criterios de evaluación, y ahí están las preguntas, con su respectivo puntaje. Estas eran las que valían, tenían un peso del 5% y que se transformaron luego en preguntas de 3 puntos, o que valían 8. Y ahí está la prueba completa. Entonces, aquí está la pregunta de respuesta directa. Dice, menciona 2 características físicas y 2 características psicológicas de Bartolo según lo leído. Recuerden que ellas esto lo trabajaron en la secuencia didáctica. Estaba en uno de los momentos de la clase, por lo tanto queda súper bien preguntarlo. Cuando hicieron el asociograma. Profe, Dígame. sí, está trabajado, pero no vi que hayan especificado o explicado cuáles eran las Sí. características Sí. físicas o Y psicológicas. psicológica. No lo dice. El asociograma nos hace suponer que en algún momento pudieron haberlo comentado, porque este tercero básico, sí se trabaja el tema de caracterizar a los personajes desde estas 2 lógicas. Entonces a lo mejor habría que haber sido más explícitos anteriormente. Y después viene la última pregunta. Si ustedes se fijan a esto, le asignan 4 puntos. 1, 2, 3, 4, un punto por cada característica. Y después está la última pregunta, que es de transferencia de registro semiótico, que esto yo no lo habría puesto en una prueba para los niños. Esto no debiera estar, si ustedes se fijan en esto que dice preguntas de respuesta directa, estas cosas
no son útiles para los niños. Entonces, en una prueba no debieran ir. Por eso está la pauta anterior, ¿cierto? Que es donde uno pone efectivamente qué es lo que está midiendo y qué tipo de pregunta es la que está usando. Nunca poner imagínense un niño tratando de leer este concepto. Realiza un dibujo que represente con qué fueron cómo fue que sacaron el meteorito del túnel. Se requieren que estén presentes todos los personajes que aportaron para que se llevara a cabo esta hazaña. Esta pregunta está súper bien construida porque además les está poniendo una condicionante. Le dice, dibuja como tú quieras, pero dibuja cómo lo hicieron, ¿ya? No es solo dibuja la escena que más te gustó, dibuja y tienen que demostrar comprensión a través de la construcción del dibujo. Esta pregunta está súper buena. Y además les están poniendo como condicionante que todos los personajes que en esa escena estaban aparezcan. Esta es una súper buena pregunta, porque mide comprensión. Esta pregunta mide, ¿ya? Y ahí está la prueba, cómo se vería, ¿cierto?, en un colegio, con un porcentaje de exigencia del 60%, etcétera, con las instrucciones, no puedes conversar, usa lápiz, grafito, qué sé yo, ¿ya? Entonces, ahí está fundamentalmente el trabajo que ustedes tienen que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, selección del texto. Segundo, ¿cierto? Empezar a mirar este formato. El formato que yo les dejé vacío es el que ustedes tienen que descargar y empezar a llenar. Tercero, tenemos que terminar de revisar los textos, ¿cierto? La próxima semana ya no vamos a alcanzar a hacer el taller de los textos escolares, lo vamos a hacer la próxima semana. Y la próxima semana vamos a revisar Cubo de Severino, que también son estrategias de lectura del texto se los voy a mostrar, pero lo tengo acá. Este texto que se llama Leo, pero no comprendo, estrategias de comprensión lectora, y de aquí tenemos digitalizado con la profesora Marcela Jarpa 1 o 2 capítulos que son específicamente de estrategias para trabajar lectura. Falta que revisemos el texto de Ibáñez, que es el que plantea, ¿cierto?, la evaluación de la comprensión lectora, y tiene una tabla súper interesante en su paper. Yo les voy a dejar todo subido hoy día en la tarde para que ustedes puedan avanzar con sus lecturas, porque ahí en el texto de Ibáñez, que se llama Evaluación de la comprensión lectora, hay una tabla donde dice, ¿quieres medir esto? Este tipo de pregunta te sirve. ¿Cómo se construye? ¿Ya? Y ahí está el cómo se construyen, por ejemplo, las preguntas de respuesta directa, las de transferencia de registro semiótico, ¿ya? Entonces, con todos esos elementos ustedes tienen que empezar, yo diría que ya la próxima semana, a tirar línea con la cátedra, porque es un trabajo de ida y vuelta varias veces, como este ejercicio funcionará, o a lo mejor tienen muchas ideas y van a tener que decidir cuáles privilegian en las sesiones que van a poder establecer, ¿ya? Preguntas hasta ahí. Dice, ¿puedes subir la clase? Sí. Hoy día, sí, la subo ahora durante la mañana. De hecho, la de ayer la subí, ayer tuve clases todo el día, y en la tarde me senté a subir todas las clases y se las dejé subir anoche. Pero esta la subo ahora antes de la clase que tengo a las 12:20. Profe, ¿Ya? ¿y no Diga. encontró la de la semana pasada? No la encontré, busqué por todos lados. Ayer me di vuelta a mi computador, puse ahí buscar todo lo que tenía en MP4 y me apareció ese día la primera parte de la clase en que estamos la Pame y yo. Algo pasó que quedó grabada esa parte de la clase y después parece que a mí se me desconectó la grabación, pero la sigo buscando. Si no, Anaís, ayer pensaba, ¿cierto? Pensaba en ti mientras buscaba en mi computador, y como les digo, encontré la primera parte nomás donde estamos la Pame y yo, que la Pame siempre llega temprano, entonces en un momento yo le digo, estoy conversando con ella y es una grabación de 6 minutos de ese día. Lo que voy a hacer, Anaís, es una cápsula, ¿ya?
una cápsula con el PPT que usé ese día para explicar lo mismo que yo expliqué, pero Ya, lo voy a hacer profe. en resumido, en 12 minutos. Esa fue, Gracias. Es que justo sí. ese día no vine y Sí, no, sí, entonces lo tengo me súper perdí. claro. Sí. Anoche eran las 10 de la noche y yo pensaba en ti y decía, ay, no encuentro la clase. Es la única clase que tengo perdida. Así que voy a suplirlo con una cápsula. ¿Ya? Ya, profe, no se Ya. preocupe, gracias. Sí. Ya. ¿Preguntas? Yo, profe, Ya. Marichu. la tabla de especificaciones Ujú. debe contemplar los 3 tipos de preguntas que mostró al Sí, final en la los prueba de la tres. chiquilla. Ya, La súper. tabla de especificaciones es para, claro, es para todo. Para las preguntas Ya, de niveles de representación y la pregunta abierta y la pregunta de transferencia de registro semiótico. Todo tiene que estar en la tabla de súper. especificaciones. ¿Y hay un mínimo o máximo de preguntas de alternativas que debamos 12, realizar? son 12. 12. Solo Ya. 12, no 15 ni 9, 12. Y ahí ustedes dividen. Generalmente yo les digo, mira, 3 preguntas de código de superficie es suficiente, ¿cierto? Usa la mayor cantidad de preguntas, ponlas en base textual. Pueden ser 3 de, por ejemplo, 3 de código de superficie, pueden ser 2 o 3 de modelo de situación y el resto de base textual. ¿Ya? No distribuirla 4, 4 y 4, porque 4 preguntas de modelo de superficie, y esto se los doy como así, tips. Construir 4 preguntas de modelo de situación es difícil, porque son las más difíciles de construir, ¿ya? Por lo tanto, 2 o 3 buenas preguntas de modelo de situación es suficiente, porque son estas donde tú tienes que, no es difícil construir las preguntas, pero es difícil construir las alternativas, porque son estas preguntas más bien de conocimiento del mundo, donde el niño sale del texto para hacer interpretaciones, entonces las alternativas no son tan fáciles de construir. Y recuerden también que como modelo de situación vale, ¿cierto?, el conocimiento que se tiene sobre los textos, ¿ya? Que se tiene sobre los textos, es decir, sobre la estructura narrativa, sobre qué tipo de texto estamos leyendo. Por ejemplo, supongamos que estamos leyendo de carta en carta, que es otro de los textos que yo dejé, ¿cierto?, sugeridos para tercero básico, en el Drive ese donde ustedes pueden ir a buscar textos de plan lector. Supongamos que yo estoy leyendo el libro de carta en carta, que era un libro que yo reseñé ayer, donde decía que eres la historia de un abuelito analfabeto que tiene su nietecito que va al colegio. Y supongamos que dentro de la historia aparece una carta, ¿ya? Y que así es en realidad. Tengo por ahí el libro, no a mano, pero lo tengo por ahí. Ya, supongamos que aparece una carta. Tú puedes desagregar la carta para hacer preguntas sobre la estructura narrativa de la carta. ¿Ya? ¿Me entiendes? O sea, puede decir, la carta que aparece, ¿cierto?, en el episodio tanto, es un texto narrativo, es un texto informativo, y entonces estás utilizando el conocimiento sobre la estructura, la superestructura de un texto para formular una pregunta. También es posible. O sea, Profe, sí, dígame. sabe que ayer cuando dio la reseña de ese libro me tincó mucho y me lo puse a leer y me di cuenta que el que subió no está completo, llega como hasta la página Ay, no te 16. creo. Pero busqué en internet y en otras plataformas igual está, Ah, ya. así que Uy, está no te igual. creo. Mira, tú podrías subirlo al Drive porque tú tienes acceso al Drive o Sí, mandármelo. de hecho Dime. es como un link, porque no es como que se pueda bajar un PDF, sino como que lo ponen en unas plataformas extrañas que se lee ahí mismo. Ah, pero Envío, dame el ¿sí? link, mándamelo por correo y yo lo pego. Ya, Lo pego en una ya, súper. hojita en la carpeta del Drive, y el que quiere leer ese libro pincha ese link. Ya, Ya, Marichu. profe, sí. Qué buen dato. Ya, qué buen dato. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a cerrar la sesión de hoy, ¿ya? Nos vemos la próxima semana
y que tengan un buen fin de semana, ojalá aprovechen de descansar en este día adicional de mañana, que no sé si tienen clases, pero si no, o sea, me refiero, no sé si los viernes tienen clases y van a poder sentir el feriado o no, ¿ya? Bien, nos vemos la Sí, próxima profe, semana y, lo van a sentir. sí, y les subo la clase ahora durante la mañana, ¿ok? Ya, profe, que esté Ya, bien. profe. Chao.